fiesta en el centro de tecnificación con la clasificación del Lucentum Alicante para la próxima Copa del Rey, tras vencer al Fiat Mutua Juventud por 84-78. Primeros instantes y primeros mates, dosis de espectáculo ofrecidas por Latavius Williams. Primero mata una mano y después conexión con David Jelinek, culminada con un soberbio alley-oop, desafiando las leyes de la gravedad del norteamericano. Pero los hombres entrenados por Chus Vidorreta sabían lo que se jugaban. Pase sin mirar de Pedro Llompart y matazo a una mano forzando el 2+1. Mohamed Koné a Egnorel. Habían pocos puntos, pero cada balón se luchaba hasta el límite. Y si no, que se lo pregunten a Kaloyan Ivanov y a Francisco Collado. Al descanso, 32-37, 5 puntos de ventaja para una Peña que estaba comandada por Latavius Williams. Mata una mano. El norteamericano fue uno de los mejores del encuentro, con 20 puntos, 6 rebotes y 25 de valoración. A pesar de la diferencia en contra, la pareja Lamont Barnes, Kaloyan Ivanov hacía estragos. Pero sin duda el gran protagonista fue Pedro Llompart. Acabó el encuentro con 22 puntos, 5 asistencias y 30 de valoración. Las dos técnicas pitadas a Chus Vidorreta hacían que Diego Tobalina tomara las riendas del conjunto local. Ambos equipos daban lo mejor de sí para conseguir la victoria. Caño de Fede Van Laque, contraataque y además consigue la canasta. Mágica definición del Expreso de Santa Fe ante la atónita mirada del base mallorquín. Cuando parecía que la Peña tenía el partido en su mano, aparecía el MVP del mes de diciembre, triple de Kaloyan Ivanov, que dejaba el encuentro empatado a 67. Atacaba Eulis Baez, se resbalaba, cometía pasos, pérdida. El Lucentum Alicante tenía la oportunidad de ganar. Penetración de Pedro Llompart, el balón que no entra. Y nos vamos a la prórroga. En el tiempo extra, los catalanes seguían luchando. La penetración de Puigdemont no entraba, pero ahí estaba una vez más Latavius Williams para matarla a dos manos. El dominio lucentino se demostraba con el tapón de Lamont Barnes a Latavius Williams, que contestaba con este tapón a Mario Stojic. La clave estuvo en la excelsa puntería de Ty Ellis. Asiste Lamont Barnes, el norteamericano clava el triple, desatando la euforia en un centro de tecnificación que ve como el Lucentum Alicante se clasifica para la próxima Copa del Rey.